Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Trejos, soy estudiante de Ingeniería Civil y hoy queremos hacer una pequeña introducción al movimiento armónico simple. Bueno, el movimiento armónico simple es un tipo de movimiento oscilatorio en el que un objeto se mueve de un lado al otro respecto a una posición de equilibrio, siguiendo una trayectoria respectiva en el tiempo. Bueno, este movimiento es fundamental en la física y se encuentra en sistemas como péndulos, resortes, ondas y oscilaciones electromagnéticas. Bueno, ¿por qué es importante y para qué es importante saber un poco del movimiento armónico simple? Bueno, es de explicar las fuerzas involucradas en el movimiento armónico simple, pues ya que es fundamental porque nos permite comprender cómo y por qué ocurren las oscilaciones en distintos sistemas físicos. Bueno, primero que todo es de analizar, predecir el movimiento. También nos da aplicaciones en la ingeniería civil y la naturaleza. eh, También es de entender el equilibrio y la estabilidad, ¿sí? Con ello también vamos a ver algunos puntos que son claves en el movimiento armónico simple, como el periodo, la frecuencia, la fuerza de tensión, la velocidad en cualquier punto de este. En el siguiente video vamos a ver un pequeño ejemplo y explicar un poco cómo y de dónde salen algunas de las ecuaciones para determinar cualquier, cualquier punto que queramos encontrar, por ejemplo, en un péndulo. Bueno, aquí continuamos con el siguiente video. Hoy queremos demostrar a detalle pues qué es un péndulo simple, ¿sí? ¿Qué magnitudes se pueden encontrar también en ella? Bueno, este sería el péndulo simple, ¿sí? Que tendría su fuerza de tensión, su masa y su momento oscilatorio, ¿sí? En ella podemos encontrar su periodo, su frecuencia, su velocidad máxima, su tensión máxima, ¿sí? Pues debido a que tenemos la fuerza de gravedad que es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que hace que nos genere el peso, que hace que nos genere la tensión y que hace que nos genere una fuerza cinética en ella, ¿sí? Esto sería un péndulo, ¿sí? Con su va y viene de su masa. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver en ella? Podemos ver que existen varias magnitudes, como como su periodo, su frecuencia, su velocidad, su tensión, su energía cinética, bueno, entre otras, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en ella? Bueno, también podemos encontrar en ella varios, por ejemplo, como para su periodo podemos encontrar, para su periodo existe T es igual a 2pi por raíz cuadrada de L sobre G, ¿sí? Para su periodo. También para su frecuencia también podemos tener para su frecuencia es el número de oscilaciones completadas por segundo y se obtiene con la siguiente fórmula que sería F igual a 1 sobre T. También para su fuerza de tensión podemos utilizar la siguiente fórmula que sería T máximo
es igual a m sobre g más m de velocidad máxima al cuadrado sobre L para encontrar su fuerza de tensión. Bueno, y para la velocidad máxima podemos utilizar, para la velocidad máxima ocurre cuando en el punto más bajo, ¿sí? Sería igual, seguiría teta de igual a 0 grados, que es su punto más bajo, donde toda la energía potencial se ha convertido en energía cinética. Usamos la conversión de energía, ¿sí? Que para esta sería E inicial igual a E final, donde m de h es igual a 1/2 de mb al cuadrado máximo. ¿No? Donde h, ¿sí? Donde h es la diferencia de altura entre el punto más alto y el punto más bajo. Se calcula como h de 1 menos coseno donde sustituimos h menos 1 coseno de 10, bueno, así entre otros, ya entramos a sustituir ahí. ¿Sí? Donde después de esta sustitución, pasamos a aplicar la ecuación de la energía, ¿sí? Que sería la energía inicial por la energía por la fuerza de gravedad por la altura, ¿sí? Bueno, y completamos con eso. Completamos con esta el resultado de la velocidad máxima, ¿sí? Que sería calculada en metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, ahora para calcular la tensión, ¿sí? Para calcular la tensión usamos la siguiente ecuación. ¿Sí? Entonces empezamos a sustituir los valores de masa, de gravedad, para así mismo que nos genere el resultados en Newton, ¿sí? Porque es la tensión, el resultado será en newtons, ¿sí? El resultado no es en Newton porque es la fuerza de tensión que nos generará cada una de estas, ¿sí? Bueno, ahorita en el siguiente punto entraremos a explicar, bueno, de dónde salen cada una de las
de estas ecuaciones para explicar de dónde sale la tensión, la frecuencia, la velocidad máxima y la fuerza de tensión también. Son más, sí. Entonces espero poder explicar varias y me puedan entender un poquito sobre lo que quiero darles a entender. Muchas gracias. Ya seguimos con el otro día. Bueno, hola, aquí vamos a seguir entonces. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar? Bueno, vamos a explicar de dónde sale la ecuación para el periodo del péndulo. ¿Sí? Bueno, el péndulo simple consta de una masa M, masa M, suspendida de una cuerda de longitud bueno, que oscila en un plano bajo la influencia de la gravedad, ¿sí? Que ya todos conocemos que cuánto es la gravedad. 0.81. Las fuerzas que actúan sobre la masa son el peso, que sería y la tensión. La tensión de la cuerda. Que sería esta. Bueno, descomponemos el peso en dos componentes. Bueno, que uno va a ser radial, se cancela con la tensión, y una tangencial, que es la responsable de la oscilación. Entonces sería así, que esa sería la responsable de la oscilación. Bueno, en ese punto vamos a aplicar la segunda ley de Newton en la dirección tangencial, ¿sí? Que quedaría bueno, ahorita la aceleración tangencial, que sería esta, está relacionada con la aceleración angular está relacionada mediante d2 del ángulo y de t al cuadrado, ¿sí? Bueno, en este paso ya sustituyendo de esta forma. ml de 2 de t al cuadrado
es igual a mg sin seno del ángulo. Bueno, en este siguiente punto podemos cancelar la masa. Entonces, para que nos quede de la siguiente forma. Entonces nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. T2 del ángulo sobre t a la 2 más g L seno del ángulo es igual a 0. Bueno, aquí vamos poco a poco con el siguiente paso. Y bueno, esta sería la ecuación diferencial del péndulo. En el segundo punto, vamos con la aproximación para ángulos pequeños, o sea, ángulos menores de, ya lo volteamos por acá, ángulos menores de 15 grados, que sería así. Tiene una aproximación para eso y usamos la aproximación, que sería seno del ángulo por la 0 igual a seno del ángulo. Entonces la ecuación se simplifica a T2 x sobre t a la 2 más w al cuadrado por x es igual a 0. Comprobamos ambas ecuaciones y identificamos que w, entonces aquí ponemos w sería igual, w al cuadrado sería igual a GL, ¿sí? Bueno, ahorita lo pasamos a w igual sería a raíz cuadrada de GL, ¿sí? Entonces ya solamente quedaría la relación con el periodo. El movimiento armónico simple de la frecuencia angular W se relaciona con el periodo de por. Entonces aquí entramos en relación, que sería T es igual a 2 W. Entonces entramos también, sustituimos vamos a hacer una sustitución por
W igual a raíz cuadrada de L, que entonces nos quedaría de esta forma. T es igual a pi raíz cuadrada de E sobre L, el cual lo reescribiríamos como dos pi LG de esta forma lo reescribiríamos. Conclusión, que de esta manera es donde sale la fórmula para el periodo del péndulo simple. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando para calcular el periodo del péndulo, que ya todos sabemos que proviene de la ecuación del movimiento del péndulo aplicando la aproximación de ángulos pequeños para obtener un movimiento armónico simple. Sí, bueno, ahorita seguimos con la explicación de dónde sale la fórmula de la frecuencia. Bueno, la fórmula de la frecuencia sería F igual a 1 sobre T. ¿Sí? Bueno, la fórmula de la frecuencia de un péndulo simple proviene directamente de la relación fundamental entre periodo y frecuencia en cualquier movimiento oscilatorio. ¿Sí? Bueno, todos sabemos que matemáticamente la frecuencia es la inversa del periodo, ¿sí? Entonces, claramente podemos ver que la frecuencia solamente tiende a ser la inversa del periodo y que indica que la frecuencia también aumenta si la gravedad G es mayor, ¿sí? Y la longitud L es menor. En un péndulo más corto, la oscilación es más rápida. Entonces, es la explicación de donde sale la fórmula para la frecuencia del péndulo simple. Bueno, en este segundo clip vamos a hablar de la tensión de la cuerda del péndulo simple. Bueno, la ecuación de la tensión de la cuerda del péndulo simple proviene del análisis de las fuerzas que actúan sobre la masa y de la aplicación de la segunda ley de Newton en coordenadas radiales, ¿sí? Bueno, primero es como identificar las fuerzas del péndulo. Sí, son las fuerzas que actúan sobre la masa. Bueno, una fuerza que actúa sobre ella sería el peso. Peso que lo interpretamos en W
es igual a mg, que siempre apunta hacia abajo, o sea, este es el peso que siempre va a apuntar hacia abajo por su masa y por la gravedad, por la fuerza gravitacional. Bueno, el segundo sería como tensión en la cuerda. Que, que apunta hacia el punto de suspensión a lo largo de la cuerda. O sea, siempre hacia de esas tiradas apunta hacia el punto de suspensión, ¿sí? ¿Cuál sería la fórmula? Entonces, la fórmula, bueno, entonces la fórmula sería T igual a M por G coseno teta más M igual a la velocidad cuadrada sobre la longitud, ¿sí? Donde podemos reemplazar donde podemos reemplazar cada uno. Que la M sería la masa. La G sería la fuerza de gravedad, sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Coseno, coseno sería de cualquier, del ángulo, coseno del ángulo, por ejemplo, podemos decir que es de 10, que siempre lo vamos a trabajar con ese. Bueno, más, otra vez la masa, reemplazamos la masa en este punto que sería esta la masa de lo que nos pese como total la masa del péndulo, que sería igual a la velocidad en cualquier punto del péndulo. La B al cuadrado significa la velocidad al cuadrado. Y la L sería la longitud. La cuerda. Bueno, eso serían como los puntos para calcular la tensión de la cuerda. Sí, esta sería como la fórmula para calcular este punto. Bueno, en el segundo punto que vamos a explicar tendríamos la velocidad máxima, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular la velocidad máxima? ¿Sí? Máxima, pues sencillo. Bueno, primero tenemos que reemplazar en esta siguiente ecuación. Y raíz cuadrada de 2GL paréntesis 1 menos coseno. Esta sería la fórmula de la velocidad de la velocidad máxima en cualquier punto del péndulo, ¿sí? Porque en cualquier punto, porque el péndulo empieza con una velocidad inicial que es 0, porque se empieza desde una altura, ¿sí? ¿Qué hace con esa altura? Pues hace que cuando se suelte haga
haga el movimiento y se convierta en energía cinética, pues por la fuerza de gravedad y por el peso de la masa, ¿sí? Entonces en este punto reemplazaríamos G, que sería la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y L, la longitud de la cuerda, y coseno del ángulo, que sería 10, se reemplaza y se tiende a dar el resultado como tal. Bueno, sabemos que con esta fórmula conseguimos en el punto más bajo, conseguimos el resultado. Entonces podemos tener en cuenta que para calcular la velocidad máxima, el punto más bajo, podemos utilizar esta ecuación y empezamos a reemplazar por los datos que tengamos a efectuar, ¿sí? Que la ecuación de la velocidad de la masa en un péndulo simple proviene de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Entonces simplemente hay que llevar unos pasos para poder despejar todo y poder tener como el resultado de esta fórmula. Y ahorita en el siguiente punto vamos a hacer una pequeña explicación dando un ejemplo cómo podemos sacar estos puntos que he explicado a través de estos clips. Bueno, muchas gracias. Bueno, en este siguiente clip vamos a hacer el pequeño ejemplo que pusimos de un péndulo simple, ¿sí? Que habla de una masa de 1 kilogramo oscila suspendida de una cuerda de 40 centímetros de longitud, que forma un ángulo de 10 grados con la vertical, ¿sí? Que forma un ángulo de 10 grados con la vertical, ¿sí? Aquí vamos a entrar en contexto por la introducción explicada paso a paso en los videos, en los clips anteriores, y pues quiero hacer este pequeño ejemplo para dar a entender un poquito más sobre el movimiento armónico simple, ¿sí? Bueno, en esta fase que tenemos por el momento, y tenemos la masa, que es la masa de 1 kilogramo, ¿sí? La podemos identificar como la letra M. La longitud de la cuerda la podemos identificar con la letra L, que serían 40 centímetros. Los pasamos a metros, entonces quedaría 0.40. El ángulo máximo, teta máximo, sería de 10, ¿sí? Tenemos en cuenta que la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a calcular aquí de primero? Vamos a calcular el periodo, ¿sí? Vamos a usar nuestra primera fórmula para calcular el periodo, que sería de esta forma, reemplazando en la fórmula
la letra L, que sería la longitud, y la letra G, que sería la gravedad, ¿sí? Aquí tenemos el siguiente paso. Por lo tanto, hacemos nuestra respectiva operación, que nos daría una T y la tensión igual a 1.27 segundos, ¿sí? Este sería el resultado de la primera eh, fórmula, ¿sí? Vamos en el segundo punto, que tenemos 1.27 segundos en el periodo. Bueno, vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia, pues sabemos que es la inversa del periodo, ¿sí? Entonces sería que F igual a 1 sobre T, ¿sí? ¿Qué sería? Es este. Entonces aquí reemplazamos F igual a 1 sobre 1.27, que nos daría una fuerza. Calcular la frecuencia, que la frecuencia sería de 0, sería así. Entonces la siguiente sería de 1 sobre 1.27. Bueno, lo podemos redondear a 79. 0.79 Hz. Aquí la frecuencia nos daría en Hz, 0.79 Hz, ¿sí? Vamos a hacer, bueno, aquí llevamos dos puntos, el periodo, calcular la frecuencia. También podemos calcular la velocidad máxima, ¿sí? Que nos indicaría aplicando la siguiente, pues, aplicando la siguiente fórmula, que sería para la velocidad máxima, sería la siguiente. La velocidad máxima sería a 2 por GL. G es la gravedad y GL es la longitud de la cuerda, por 1 menos coseno de teta, que en este caso sería menos coseno de 10 grados, ¿sí? Entonces pasamos a reemplazar y los siguientes puntos.
Pasamos a reemplazar los siguientes puntos, sería punto 40, 1 menos coseno 10. Bueno, ya para la siguiente, ya con este reemplazo podemos hacer las diferentes operaciones. ¿Sí? Pasamos a tener el siguiente resultado. Voy a voltear acá. Aquí hacemos las siguientes operaciones y tenemos el resultado. Hacemos la distribución de 2 por 9.8 y por 0.40 que nos daría un resultado de 7.48. Entonces aquí hacemos 1 menos coseno, ¿dónde está coseno de 10? Coseno de 10, ¿cuánto? 9.81. Listo. Y hacemos la multiplicación de 2 por 9.81 por 0.40. Esto nos daría un resultado de 7.48. ¿Sí? Entonces nos daría un total de por 0.015 52. Bueno, y aquí terminamos, en este clip terminamos, ya que el otro se me pausó, terminamos con una velocidad máxima, ¿sí? Haciendo toda la operación como iba paso a paso, cualquier punto, o sea, con cualquier punto, no, con el teta 10 de 10 grados. Entonces la velocidad máxima nos da de 0,345 metros sobre segundo. Bueno, en el cuarto punto, para que sea más breve, vamos a explicar el cálculo de la tensión de la cuerda, ¿sí? La tensión de la cuerda se obtiene con la ecuación mg coseno de teta por coseno de teta más m, que sería la masa, sobre la velocidad máxima cuadrado sobre la longitud. ¿Listo? Aquí en este punto pasamos pues a reemplazar, sustituyendo pues los valores.
Entonces sustituimos valores que sería para la tensión máxima en el punto más bajo, donde la velocidad igual es de la velocidad máxima y θ es igual a 0, ¿sí? Entonces tenemos la tensión máxima es igual a m por g más m sobre la velocidad al cuadrado máximo sobre L, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Sustituyendo los valores sobre esta, que sería, entonces, ¿qué nos quedaría de esta forma? T máxima es igual a 1, porque tenemos en el punto más bajo donde la velocidad máxima es 1, entonces lo podemos hacer de esta forma. Bueno, hacemos la siguiente operación paso a paso para que nos dé una tensión máxima de 10.11 newtons. Esa es la tensión máxima de este péndulo simple. Entonces tenemos los siguientes datos, que sería tenemos en cuenta que acá el 1 es 1 kilogramo, ¿sí? Entonces lo estamos haciendo por 1 kilogramo que se está reemplazando en la posición más baja, que sería en un kilogramo. Entonces este 1 es de 1 kilogramo, la masa es de 1 kilogramo, ¿listo? Entonces tenemos los siguientes resultados. La T es de 1.27 segundos, ¿sí? La F, la frecuencia, sería de 0.79 Hz Hz. La velocidad máxima y la tensión máxima, que sería la velocidad máxima, sería de 0.345 metros sobre segundos. Y la tensión máxima estaría en 10,11 newtons, ¿sí? De esta manera damos una explicación breve de cómo podemos sacar su periodo, sus diferentes magnitudes. Hay más magnitudes, pero el tiempo pues no da para explicar unas demás, pero tenemos el periodo, la frecuencia, la velocidad máxima, su punto más bajo, la tensión máxima de este pequeño péndulo simple aplicando
aplicando algunas magnitudes del movimiento armónico simple. Entonces quería pues de esta forma explicar un paso a paso de cómo podemos calcular esas magnitudes con el péndulo simple. Bueno, y esto es todo por hoy. Muchas gracias, profe.